¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de su programa La Ruta de la Prevención. Mi nombre es Javier Contreras y como cada viernes los acompaño en este podcast que tiene como objetivo difundir acciones preventivas, la labor preventiva que realiza la Sutran, en alianza, por supuesto, con muchas entidades del Estado que colaboran, que coadyuvan en la tarea de tener una mejor educación vial, una mejor seguridad vial. Y en esa línea hoy me acompaña el suboficial técnico de primera, Jaime Rojas, de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. ¿Cómo le va? Gracias por venir el día de hoy a la Ruta de la Prevención. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. Bien, primero reciba el saludo del señor general de la Policía Nacional, Javier Helder Vela Arangoitia, quien es el director de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. Sí, le agradezco más bien por acompañarnos el día de hoy para hablar de un tema que es importante a la luz de la normativa, las infracciones al tránsito. La Policía Nacional del Perú está desplegada en todo el país, fiscalizando el tránsito, que el tránsito vehicular sea de acuerdo a la normativa, justamente para evitar los siniestros viales, para evitar que las personas mueran en los siniestros viales, y hacen una tarea encomiable, por supuesto. Me gustaría bien que empecemos un poco poniendo en contexto la misión que tienen, ¿no? Sabemos que hay muchos documentos normativos y que nos dan un norte en ese aspecto. Así es, mire, la Dirección de Tránsito tiene a su cargo a la División de Protección de Carreteras y a la División de Tránsito, que son las unidades especialistas en la fiscalización del tránsito. Y ahí me permitiría usted aclarar de que la competencia de la fiscalización es justamente que este efectivo asignado al tránsito, que es de carreteras, de tránsito, tiene que cumplir o tiene que velar, tiene que controlar que el usuario de la infraestructura vial cumpla con lo que establece el Reglamento Nacional de Tránsito, ¿no? Y mire, a ello, por ejemplo, tenemos el año pasado, se aprobó el Plan Nacional Multisectorial, que se aprobó en el Consejo Nacional de Seguridad Vial y que tiene por finalidad reducir la tasa de mortalidad en un 50% hasta el año 2030. Entonces, como usted bien lo señaló al inicio, habemos involucrados varias autoridades, ¿no?, que coadyuvan para justamente llegar a ese objetivo. Pero hay que entender también que la fiscalización obedece a eso, a que se controle el cumplimiento estricto de lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito. Y en ese reglamento que usted nos señala, se establece también normativas claras de obligatorio cumplimiento, que a veces no es así, ¿no es cierto? Definitivamente, ¿no? Mire, por ejemplo, hay situaciones en las que en su gran mayoría son los conductores los que no conocen el marco normativo. Y no lo conocen porque muchas veces nos dejamos llevar por secuencias del TikTok, del Instagram, que lejos de informar o darle una versión explícita al conductor, lo confunde más. Y el problema viene cuando es intervenido o cuando se realiza la fiscalización del tránsito. Por eso le cuento que la División de Prevención de Investigación de Accidentes de Tránsito, que también es una unidad que pertenece a la Dirección de Tránsito, realiza campañas de seguridad vial, ¿no? Campañas, por ejemplo, sobre el no al consumo de alcohol durante la conducción. La División de Tránsito también realiza campañas. Hemos tenido ya campañas donde se han premiado a conductores que no tienen puntos en su récord del conductor. Si bien es cierto, con un premio simbólico que puede ser una camiseta, que puede ser un tomatodo, pero que se le hace... Ya los motiva. Definitivamente, ¿no? O sea, es el reconocimiento por no tener puntos. Y es lo que a lo que deberíamos de apuntar todos, a que los conductores conozcan tal cual lo que dispone el Reglamento de Tránsito. Sí, claramente existe una necesidad de abordar esta problemática de la seguridad vial, como hablábamos al principio, desde un enfoque multisectorial, que todas las entidades que componemos el Estado nos comprometamos, pero que también la sociedad civil se comprometa. O sea, las entidades gubernamentales podemos hacer muchas cosas, muchas campañas, muchas iniciativas, fortalecer la fiscalización, pero si los conductores no entienden que si tomamos no debemos manejar, que no debemos conducir a excesivos límites de velocidad, siempre será un problema
estimado. Sí, definitivamente. Y mire, la papeleta de infracción al reglamento de tránsito, tenemos que entender que es un correctivo, que lo que se pretende justamente es corregir una conducta. Entonces, la pregunta que muchas mesas multisectoriales que se han llevado a cabo es, ¿y estamos consiguiendo que se corrija la conducta? Porque vayamos a la estadística, ¿no? El conductor muchas veces no acata lo que está dispuesto en el reglamento, Sí, o claro. muchas veces se está esperando que si no hay un policía, que si no hay un inspector que lo fiscalice, no respetar las señales de tránsito, cuando debería de ser por iniciativa propia, ¿no? ¿Y eso por qué se da? Ustedes como policías que están, repito, a mí me parece muy encomiable la labor de los policías porque están desplegados en todo el país, muchas veces lejos de sus casas, ¿no? Los policías tienen que a veces moverse a provincia, estar destacados. Hay un trabajo intenso, difícil, pero sin embargo persisten, ¿no? Yo veo a veces gente manejando, hablando por celular, gente manejando, chateando, cosas que exponen a que hayan siniestros. Sí, a ver, considero de que de repente la seguridad vial no debe de ser algo que lo debemos de tomar en cuenta siendo adultos. ¿Por qué no incorporarlo de repente dentro de la malla curricular en el colegio? Porque, a ver, en el año 2019, 2020 o 2018 se hizo una campaña para el cinturón de seguridad, ¿no? Y mire, y es algo ya sabido de que los niños, porque lo llevan en algunos colegios, son los primeros que le dicen a los adultos que se pongan el cinturón de seguridad, que no hagan uso del teléfono celular, que no crucen el semáforo cuando esté en rojo, porque ellos de repente lo absorben y lo tienen más claro que un adulto. Entonces, ¿es más fácil inculcar eso en un niño? Sí, ¿no? En un adulto es un poco más difícil desterrar esa idea. Sí, es complejo. Yo quería volver, si me permite. Usted mencionó el Plan Nacional Multisectorial 2030 y yo había escuchado que uno de los objetivos de este plan es reducir la tasa de mortalidad en siniestros viales al 50%. O sea que al 2030 le bajemos a la mitad el número de peruanos que mueren en accidentes viales. ¿Es posible? Ustedes que están, repito, desplegados en todo el país, ¿lo ven posible? ¿Ven que vamos caminando hacia ese objetivo? Para lograr ese objetivo tiene que haber un compromiso, como usted lo señaló, no solamente de las autoridades, tiene que haber un compromiso de la ciudadanía, ¿no? De que destierre ya esa idea de no cumplir con lo que dispone el reglamento. Porque si bien es cierto, acá lo que pretendemos es reducir la tasa de mortalidad, hemos visto cómo en un mes han habido cuántos accidentes de tránsito con consecuencia fatal en la carretera, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la policía, por ejemplo, en este Plan Nacional Multisectorial, se le ha dado la función de la fiscalización y de la sensibilización. Entonces, cosas que están desde la tribuna de la policía se vienen cumpliendo, se vienen llevando a cabo. Las otras autoridades también tienen participación, pero ¿y dónde queda entonces esa participación por parte del ciudadano, por parte del usuario de la infraestructura vial, que es el conductor, el cobrador, el pasajero? Y mire, le cuento esto porque en provincia se ve mucho, acá mismo en Lima, ¿no? En algunos conos, un pasajero quiere bajar a la mitad de una cuadra y sabemos que debe de bajar en la esquina o en los paraderos que están autorizados. Y existe esa conducta, si no me dejas o no me recoges donde yo quiero, simple y llanamente no te pago o no te tomo. Entonces debemos de comenzar también la ciudadanía, los usuarios de la vía, a cumplir justamente con lo que establece el reglamento. El reglamento de tránsito, y de repente hay muchas personas que no lo conocen, no solamente es para los conductores de automóviles, es para los peatones, es para los vehículos de movilidad personal, es para los ciclistas, que ya estamos en una etapa de la movilidad sostenible acá en nuestro país. Sí, sí, sí. O sea, hay una lista de tareas que todos tenemos y que, como usted bien dice, quizás muchos ignoramos, ¿no? Y hay un ecosistema enorme, ¿no? De conductores de todo tipo de vehículos, de conductores de vehículos menores, de ciclistas, hay chicos que van en scooter, ¿no? Los mismos peatones, los que usamos transporte público.
Y quizás la palabra se reduzca a conciencia, ¿no? A entender que son vidas humanas que están en juego, que un mal movimiento, que cruzar la pista por el medio y no por la esquina donde está el semáforo, donde está la calzada, puede acabar con nuestra vida. O sea, esa decisión puede ser la diferencia entre vivir y morir. Así es, así es. Usted lo ha dicho, ¿no? Se basa en una decisión. Y definitivamente tenemos que ser conscientes de que tenemos que tomar la decisión correcta. Y como yo le decía, o sea, desde el colegio a nosotros nos enseñan algunas pautas relacionadas a la seguridad vial. Hay una voluntad por parte de algunos sectores, por parte de algunas personas, los colegios, que sí ven el respeto a las reglas de tránsito como algo a futuro. Bueno, en algún momento en esas mesas de trabajo donde se aprueba este plan nacional, surgió la idea de hay que educar al niño para no sancionar al adulto. Que no estaría un eslogan que pienso que suena muy bien, pensando a futuro. Ahora, no vamos a esperar pues que este cambio se dé mañana, pasado mañana, pero de repente nuestra segunda, tercera generación y vivamos en un país donde sí se respete la seguridad vial. Porque la seguridad vial, recordemos que es un compromiso de todos. El RETRAN, que es el reglamento de tránsito que entiendo que norma la labor de la policía, establece, por ejemplo, que los policías pueden intervenir los vehículos en algunas situaciones particulares, como por ejemplo cuando pareciera que alguien ha excedido el tema de tomar, ¿no?, los límites de alcohol, cuando hay exceso de velocidad. ¿Qué documentos son los que los policías solicitan cuando hacen estas intervenciones? A ver, ante una infracción al reglamento de tránsito, si bien es cierto el artículo 7 del reglamento de tránsito señala las competencias que tiene la policía, así como lo establece el artículo 19 de la Ley 27181, la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y le da la competencia a la policía asignada al control de tránsito de la fiscalización. Y como al inicio conversamos, la fiscalización justamente es el controlar, el verificar, el ver que el administrado o el usuario de la vía cumpla con lo que dispone el reglamento. El artículo 91, en específico, habla de la documentación requerida. Mire, y curiosamente señala que durante la conducción el conductor debe portar y exhibir, cuando el efectivo asignado al tránsito le solicite. Pero me dice muy claramente que el conductor debe portar y exhibir. O sea, hablamos de una obligación por parte del conductor, ¿no? Ahora tenemos documentos que son electrónicos, por ejemplo. Y es muy recurrente ver en redes, ¿sabe qué, señor policía, señorita policía? Mis documentos son electrónicos. Ya usted vea cómo lo verifica esto. Definitivamente acá hay una un mal mensaje hacia el conductor, porque cuando hablamos de la documentación requerida, el primer documento que el conductor está obligado a aportar y exhibir es el documento de identidad, ¿no? Ahora, segundo documento es la licencia de conducir, que debe de ser correspondiente a la clase y categoría al vehículo que está conduciendo. Pero tenemos licencia electrónica. En el año 2020 se aprobó el Decreto Supremo 26, que aprueba la emisión de la licencia electrónica, pero señala que cuando el conductor cuente con licencia electrónica, este conductor debe de portar y exhibir el código de verificación, que es el código QR, que puede estar impreso en una hoja, puede estar descargado en un móvil, o el documento nacional de identidad. Entonces, mire, no es que yo solamente voy a decir, señor, mi licencia es electrónica y ahí queda. No, él debe. ¿Por qué? Porque hay unas normas que lo establecen. Cuando hablamos de la tarjeta de identificación vehicular, también hay tarjeta electrónica, pero esta tarjeta electrónica se aprueba mediante una resolución de SUNARP, resolución que no tiene la jerarquía para modificar el reglamento de tránsito. Entonces, en conclusión, el conductor que cuente con una tarjeta, sea física o electrónica, está obligado a aportarla y exhibirla. En esos tres documentos tenemos el incumplimiento, la infracción G58, que es por no portar esos documentos. Y hay una sanción pecuniaria, supongo. Definitivamente, hay sanciones pecuniarias y no pecuniarias, así como, en algunos casos como estos, la aplicación de una medida preventiva, que es la retención del vehículo. Y llevar al vehículo a la comisaría, supongo, ¿no? Claro,
El artículo 299 nos habla de 4 medidas preventivas que se aplican en mérito al reglamento de tránsito, que son la retención de la licencia, la retención del vehículo, la remoción del vehículo e el internamiento del vehículo, que cada una tiene en específico un tratamiento. Retención de licencia es la incautación de la licencia, o sea, yo policía me voy a quedar, señor, con su licencia. La retención del vehículo es la inmovilización del vehículo en la comisaría. La remoción, retirarlo del lugar porque afecta la operatividad del libre tránsito. Y el internamiento, el ingreso al depósito municipal vehicular. Sí, de todas maneras, suboficial técnico Jaime Rojas, es bien interesante lo que usted nos cuenta porque a veces los mismos conductores no somos conscientes de nuestra responsabilidad. Yo quisiera finalmente invitarlo a poder dirigirse a esos conductores que nos están escuchando, a exhortarlos a cumplir el reglamento y a acceder a la fiscalización, a entender que cuando un policía te fiscaliza no es para ponerte una multa, sino para verificar que estás cumpliendo con lo que dice la normativa y así poder transportar de forma segura a tus usuarios. Por favor, la cámara es suya para que se pueda dirigir a nuestros usuarios. Bien, mire, definitivamente el tema de la seguridad vial, el tema de querer cambiar estas actitudes y para que no se vean reflejados como conductas inapropiadas o impropias de los que hacemos la labor de fiscalización, que somos la policía y los inspectores, ya sean los inspectores de Sutran o de las municipalidades, es que los conductores deben de, primero, conocer el marco normativo, conocer estas obligaciones que tiene como conductor. Las medidas preventivas que se aplican, ¿ya?, se aplican justamente porque el artículo 298 dice que la medida preventiva tiene carácter provisorio. Se ejecuta con el objeto de salvaguardar la integridad física del usuario de la vía y la finalidad es el restablecimiento del cumplimiento de las normas de tránsito. Entonces tenemos que darnos cuenta de que la labor que desempeñan estas entidades relacionadas a la fiscalización, al tránsito y al transporte tienen un solo objetivo, que es salvaguardar la integridad física del usuario de la vía. Porque como lo señaló acá Javier, nosotros estamos expuestos. Una máquina, el vehículo es una máquina que puede lesionar, que puede causar la muerte, puede enlutar. ¿Cuántas familias vienen siendo enlutadas por accidentes de tránsito? ¿Hay una responsabilidad por parte de todos nosotros? Sí. Y recordemos que todos somos seguridad vial. Hay que cumplir con lo que establece nuestro reglamento. Gracias. Muy bien, entonces le agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Y este ha sido un nuevo episodio, amigos, de La Ruta de la Prevención. Yo me despido no sin antes recordarles que nos pueden seguir y encontrar más información en todas las redes sociales de la Sutran. Y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo viernes. Hasta luego.